nuestra vida. El Señor es la razón de nuestra vida, es la razón de nuestro gozo. Aún en medio de las tribulaciones y de los problemas, tenemos el gozo del Señor. Y como decía Eli, esta canción nos da un repertorio de las condiciones en las que podemos estar. En el desierto estaré gritando al Señor y esperando en el Señor. No sé cuál es tu desierto, no sé cuál es tu situación, pero en esta mañana, con un día de atraso, yo quiero que como iglesia bendigamos a las mujeres por el Día de la Mujer en el día de ayer. Así que las saludamos en el Día de la Mujer. A todas las mujeres reciban el aplauso de los varones. Así que los varones les dedicamos este aplauso. A todas las damas, que Dios las bendiga, que Dios las siga usando. Ayer tuvieron su tarde espectacular porque además Dios les regaló un día muy lindo, así que han estado muchas mujeres llenando el salón de atrás, compartiendo, haciendo cosas y recibiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a seguir recibiendo la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Puestos los ojos en el Señor, mujer o hombre, pero especialmente ya que es este fin de semana de la mujer, para vos que Dios te caracteriza de una forma tan delicada, ¿no? En su palabra. Para Dios, Dios creó a la mujer con una fragilidad y una belleza, una delicadeza que no nos dio a nosotros los hombres. No sé si es un poquito, bastante más brutos, pero qué linda esa diferencia también, ¿no? Y Dios te considera también de esa manera. Y qué lindo es poder poner los ojos en Jesús. No importa la condición en la que haya venido. Anoche con los jóvenes, Steffi trajo una copa. Ella tiene 30 años casi. Fue un regalo de casamiento. De todas las copas quedan un poquito, así que ya no las usamos más porque la queremos tener de recuerdo. Es alta, muy delicada porque es muy finita y muy delicadita. Y claro, se rompen con facilidad. Las cosas frágiles se rompen con facilidad, se lastiman. Y es verdad, tal vez tu corazón en algún momento sufre, tal vez te tomás como mujer las cosas con mucho más sensibilidad y fragilidad que lo tomamos los hombres. Los hombres nos enojamos, nos peleamos y después ya nos olvidamos. Ustedes no olvidan. Ustedes no olvidan. Tendría que haber agregado la palabra frágil y nunca se olvida. Memoriosas. Pero bueno, qué lindo es que hoy tanto mujeres como varones podamos venir al Señor. Hacia atrás y veo cómo comenzar y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré mi verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu voz que me da vida, la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy. Si mi Dios eres mi porción. Que realmente la presencia del Señor los llene a cada uno de nosotros. Que la misericordia de Dios, que el amor de Dios, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Ocupen sus lugares, por favor. Qué bueno es poder estar aquí en la casa del Señor. Y en este día especial
escuchando la palabra del Señor, estando justamente como cantábamos en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, Dios nos habla, Dios nos restaura, nos bendice. Y uno dice, Señor, qué bueno que podamos ser fortalecidos por ti, por tu palabra, por tu espíritu. Pero ¿sabe qué? Este versículo que está aquí, muchas veces digo, este versículo nos predica reunión tras reunión. Dios te bendice, ¿para qué cosa? Para que seamos de bendición. No solamente para tener un momento aquí y decir que bueno, nos sentimos bien, nos sentimos perdonados, nos sentimos renovados, nos sentimos que el Señor nos saca de ese pozo de desesperación, sino que Dios te bendice, pero Dios tiene un propósito con tu vida, para que también seas de bendición. Y yo quiero que podamos ver algunos versículos de esto en la palabra del Señor. Pero antes de seguir adelante, realmente me sumo al pedido de la bendición de Dios sobre todas las hermanas. Que Dios las bendiga. Que realmente Dios les siga dando gracias, sabiduría, fuerzas de lo alto. Y saben que si hay alguien que tiene que estar agradecido al cristianismo es el género femenino. Es verdad. Saben que los filósofos griegos, los cuales nuestros hijos o usted estudió en el secundario o en la universidad, estos hombres pensadores que han tratado de pensar, razonar, interpretar el mundo, ¿sabe cómo consideraban a las esposas? ¿Sabe cómo consideraban el género femenino? Subhumanas. ¿En serio? Imagínese que se le prende fuego la casa a Platón y él tiene que salvar o al perrito o a la esposa. Salva al perrito, ¿en serio? ¿Era esto? Y uno dice, no puede ser. Bueno, esto era lo que vivían en esa sociedad. Pero el cristianismo ha levantado la figura de la mujer. Presta atención, si no después usted relea en su casa, Mateo capítulo 1, un capítulo que lo pasamos por alto, porque es la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene? ¿Hijo de quién? ¿De quién? ¿De quién? Y usted va a encontrar, entre tantos nombres, el nombre de dos mujeres. Algo que era impensado en una cultura como la de ese momento. Y aparece el nombre de Rahab y de Ruth. Alguna con una historia bastante turbia, pero las dos eran mujeres gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, pero están allí, en ese capítulo 1. ¿Sabe qué está hablando eso? De la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. En San Lucas capítulo 8 usted va a encontrar un grupo de mujeres que seguía al Señor. María Magdalena, una tal Juana, que era la esposa de un tal mayordomo de la casa de Herodes, una tal Susana. En Hechos de los Apóstoles encontrás que la primera persona que se convierte al cristianismo en Europa fue una tal Lidia, una mujer. Siempre uno puede ver que a través del cristianismo la figura de la mujer ha sido levantada. Por eso, hermanas, agradezcan y bendigan el nombre del Señor por la venida del Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Y justamente hay un versículo que va a ser una palabra de Dios que tiene tanto tiempo, pero creo que Dios, cuando permitió que el profeta Isaías transcribiera esto, estaba pensando también Dios en nuestra época, en nuestro tiempo. Isaías capítulo 62. Mientras usted lo está buscando, y yo sé que es el día que ayer se ha recordado y se ha celebrado y se ha homenajeado a las mujeres, y tiene que ver justamente el hecho de reconocer su igualdad en lo laboral, en los derechos, en todas estas cosas. La historia fue marcando todas estas situaciones y la sociedad ha tenido que ir adaptándose a algunas de estas situaciones. Y aunque estamos haciendo el énfasis hacia el género femenino, pero la palabra del Señor nos incluye absolutamente a todos. Y este mismo versículo, capítulos anteriores, no lo dan de esta misma manera, pero tienen el mismo carácter y el mismo sentido. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 62, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Y preste atención aquí un instante. Lo último de la tierra, ¿qué quiere decir? Los confines, donde están los límites de la tierra. Y si usted mira un mapa de lo que es el planeta Tierra,
A nosotros nos toca estar en nuestra querida Argentina. ¿A dónde? Allí, a lo último de la tierra. Uno de los últimos países. Allí al fondo estamos. O sea, esta palabra, Dios dice que se oiga aún allí en la remota Argentina. Y fíjese lo que está diciendo. Decid a la hija de Sión, a las mujeres del pueblo de Dios: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Hermanos, este versículo tiene más de 2800 años, pero sigue teniendo esa vigencia y esa fuerza, diciendo, aún en el extremo de la tierra, el Señor viene pronto. ¿Y sabe lo que está diciendo aquí de una manera muy particular? Díganle a las hijas del pueblo de Dios, díganle a las mujeres, siempre han sido renegadas, siempre han sido separadas, díganle que el Señor viene y viene con recompensa. Hermanos, y yo creo que esta palabra sigue teniendo la misma fuerza, la misma vigencia. El Señor viene pronto. Y fíjense lo que dice allí en Apocalipsis, versículo 20, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te llena de su presencia. ¿Para qué? Esa bendición, para que también seas de bendición. Y fíjese que aquí el concepto que está anunciando la palabra del Señor, tanto en Isaías como en el libro de Apocalipsis, dice: el Señor viene pronto. Y todos decimos amén, es verdad. Las señales los están marcando. Los hechos que están sucediendo alrededor nuestro están marcando hechos reales que la palabra de Dios ya nos fue anunciando hace tanto tiempo. El Señor viene pronto, sí, pero ¿qué es lo que está diciendo también allí? Y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los varones. El Señor viene pronto y su recompensa viene con él. Pero la recompensa, ¿por qué viene una recompensa? La recompensa tiene que ver con un trabajo realizado, con un servicio dado, con una acción hecha. Te bendeciré y serás bendición. El asunto es cuando Dios nos bendice, nos inunda de bendición. Y uno dice: ¿y cómo yo puedo ser de bendición a otras personas? Y a veces nos quedamos estancados. Y pareciera que el servir a Dios es solamente para unos pocos elegidos. Servir a Dios tiene que ver, algunos pueden decir, no, con aquel que tiene tiempo, con aquel que tiene dinero, con aquel que tiene estudio, y inmediatamente uno lo va segmentando. Pero hermanos, la palabra de Dios te dice que Dios te bendice, no por partes, no solamente para unos pocos. La bendición de Dios alcanza a todos los que creen en Él. Pero esa bendición hay que ponerla en funcionamiento. Y permítanme en esta mañana, muy rápidamente, ver a la luz de la palabra del Señor 4 mujeres en la Biblia. Justamente ayer fue el Día de la Mujer, casi anónimas, casi desconocidas, pero que han influenciado de tal manera en su entorno que no solamente ellas fueron de bendición, sino las generaciones que venían por detrás fueron bendecidas. Personas que han sido bendecidas por Dios y han hecho lo que tenían que hacer. Les invito muy rápidamente a abrir en el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo. Pueden haber personajes aquí bíblicos que para algunos de ustedes pueden ser conocidos, para algunos hoy puede ser la primera vez que los escuchen, pero hermanos, forma parte de esa palabra de Dios inspirada
preparada, guardada para nosotros, para que seamos edificados, fortalecidos, bendecidos, desafiados a realmente vivir para la gloria y la honra del Señor. Y ¿saben qué? Estos ejemplos de estas personas que vamos a ver, esto tiene que haber en abundancia hoy dentro del pueblo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto y su recompensa viene con Él. No se quede esperando la venida del Señor solamente diciendo, bueno, como por gracia, así como sacado a través de un tizón, como dice el apóstol Pablo, soy salvo, sino que pueda esperar la venida del Señor, sabiendo que todo el trabajo que hace, lo hace en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque su recompensa es del Señor y Él viene a darle esa recompensa. Éxodo capítulo 1. Muy fácil de encontrarlo usted allí en su Biblia. Muy fácil de ubicarlo, segundo libro de la Biblia. Y fíjese el versículo 13, lo que está diciendo allí la palabra del Señor. Y los egipcios hicieron servir, ¿a quién? A los hijos, sí, de Israel, con dureza. Estaban esclavizados allí en Egipto. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, el cual los obligaban con rigor. Eran esclavos. Usted conoce la historia. La esclavitud en Egipto era terrible. La vida de un judío no servía absolutamente para nada. Estaban condenados aún antes de nacer. Y encima de eso, fíjense lo que dice el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y una de las cuales se llamaba Cifra, es una de las mujeres que vamos a hablar hoy, y la otra se llamaba Fua, es otra de las mujeres. Y les dijo el faraón a estas mujeres: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del niño, si es hijo, si es un varoncito, matadlo. Pero si es una hija, si es una niña, entonces que viva. Pero, fíjese ese pero. Ante una orden surgió allí ese pero. Dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios. ¿Por qué no lo leemos juntos como sigue ese versículo? ¿Qué dice? Dios, ¿qué cosa hizo? Prosperó, ¿qué cosa? La familia de las parteras. Dos mujeres, Cifra y Fua, casi anónimas para nosotros. Porque en toda la Biblia usted no va a encontrar que se vuelva a mencionar a estas dos mujeres. Y le aseguro que esas mujeres tienen que ver más con nosotros de lo que usted se imagina. Uno dice, ¿cuál es el trabajo de la partera? En sí, ¿qué tiene que ser? Ella no es quien da a luz, pero la partera ayuda a nacer, asiste en el momento del parto. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, aunque ni usted se acuerde, en algún momento hubo una partera allí. A no ser que haya sido alguna cuestión de urgencia y nació en un patrullero, tal vez. Pero la partera, existieron los trabajos y siguen existiendo hasta el día de hoy. Y Faraón, el soberano de Dios, en un control demográfico, en un control de natalidad terrible, le da la orden a los varoncitos que nazcan: mátenlos, no dejen que vivan, a las niñas déjenlas. Faraón tenía miedo que ese pueblo pueda crecer y desarrollarse, y en realidad termine siendo complicado todo su reinado sobre Egipto. Pero es interesante que dice que las parteras temieron a Dios e hicieron el trabajo que tenían que hacer. Hermanos, Dios nos bendice. Dios te saca del pozo de desesperación. Dios perdona tus pecados.
Dios te renueva en el espíritu. Dios lava y limpia a través de su sangre tu conciencia. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. Y cada uno de nosotros, no es que en el servicio a Dios vos estás dando nueva vida. No, el nuevo nacimiento viene exclusivamente de parte de Dios. Pero cada vez que usted está trabajando en la obra del Señor y está en contacto con personas aquí dentro de la congregación o fuera de la congregación, o está sirviendo a Dios en un área tal vez con los más pequeños, las maestras de escuela dominicana, los hermanos, los jóvenes que trabajan con los niños de la hora feliz, con las personas con las cuales te relacionas en el trabajo espiritual, estás ayudando a nacer. Estás ayudando a nacer espiritualmente. Ellos tienen vida nueva a través de Cristo. Pero la función de la partera era ayudarles a nacer. Ahora bien, Faraón había dado la orden: maten a los varones. Pero el faraón de este mundo, Satanás, es mucho más cruel, mucho más déspota, terriblemente más sanguinario que el faraón del antiguo Egipto. El deseo de Satanás es que no haya más nuevos nacimientos, que la obra de Dios se estanque, se paralice, que quede frenada, que las iglesias queden paralizadas, que las iglesias queden neutralizadas, que las iglesias se sientan muy cómodas en su función allí, pero sin afectar a nadie. Faraón le dijo a las parteras: no quiero que nazca ningún varoncito. Ir contra la orden del faraón era terrible. Nos toca vivir en medio de esta sociedad corrupta, inmoral, pagana, idólatra, materialista, todo lo malo que vos podés encontrarlo. Y a veces estás allí y uno dice: ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena servir al Señor? ¿Será que vale la pena venir ahora este año, estar con los chicos en la escuela dominical? ¿Será que vale la pena venirte más temprano un domingo y estar en los grupos faros? ¿Será que vale la pena reunirte en la semana? ¿Será que vale la pena venir a la reunión de oración y estar orando los unos por los otros? Y dices: si no tiene sentido, el mundo cada vez está peor. Aún los mismos gobernantes reconocen que luchar contra la droga es algo imposible. Pareciera como que no tiene sentido. Y uno dice: ¿será que estamos peleando contra la corriente? Si todo está mal. Está mal en los hogares, está mal en las familias, está mal por todos lados. La amenaza del faraón de este tiempo se escucha más que nunca. Amenazas de problemas sociales, culturales, económicos. Las parteras podrían haber dicho: yo no me meto en el hogar de nadie. Que cada uno se arregle como pueda. Pero aquí la palabra del Señor demuestra que ellas temieron a Dios. Y ese temor a Dios no significa ponerte a temblar como una hoja, sino ponerte a hacer lo que tenés que hacer, a lo que Dios ha designado para tu vida, a lo que Dios ha puesto una carga en tu vida, en tu corazón, a eso que vos sabés que tenés que hacerlo en la obra del Señor, a esa responsabilidad, aunque Dios te da dentro de tu hogar, dentro de la congregación, dentro del grupo Faro. Eso significa justamente tener temor de Dios. Estas parteras no les importó las amenazas. Ellas estaban ayudando a nacer en medio de un mundo que vivía como que si Dios no existiera, como si vivieran como que Dios hubiera olvidado de su pueblo. Pero ellas siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Y permítame muy rápidamente encontrar algo allí en esos versículos. Las parteras, Cifra y Fúa, y acuérdase de estos nombres, ellos no esperaron una revelación sobrenatural para hacer la voluntad de Dios. A veces me encuentro con algunos hermanos, no aquí, en otro lugar, usted sabe,
Mozambique, que saben que tienen que hacer, y dice: Señor, me pones esta carga, esta inquietud. Vengo a la reunión, escucho lo que me dice Nancy de las misiones, lo que me habla el pastor, también de la obra misionera. Señor, vos sabés lo que está en nosotros. Señor, si esta semana, cuando estoy regando las plantas, si el malvón me habla, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? No, hay en algún lugar gente esperando alguna señal sobrenatural. Señor, si esta semana viene mi suegra y no critica la comida que hice, entonces, porque es una palabra tuya, lo voy a hacer. Y a veces nos pasamos la vida esperando una señal. A ver si llueve de abajo para arriba. A ver si hay alguien que te saluda, si hay alguien que no te saluda. Un montón de disparates que en realidad tienen que ver con nuestros deseos de mirar para otro lado. Cifra de Cuba. Ante la amenaza del faraón, dicen: temieron a Dios e hicieron lo que tenían que hacer. Pero hay algo más. Estos versículos, usted los tiene allí en el capítulo 1. Y estas dos mujeres, y en estos días que estamos recordando el Día de la Mujer, por eso digo, vamos a buscar algunos versículos que nos hablen de algún ejemplo de mujeres, pero que nos sirvan para todos. ¿Saben lo que están mostrando también aquí? Ellas hicieron lo que tenían que hacer en medio de las amenazas sin esperar una revelación sobrenatural. Pero ¿saben qué? También encontramos allí que ellos no tenían bien en claro cuál era todo el plan de Dios. Ellas no sabían cómo es lo que Dios iba a seguir haciendo. Nosotros muchas veces decimos: bueno, pero yo lo tengo que tener claro. A ver, si hago este curso, después qué cosa hago. Y después del otro curso, ¿hay examen? No, entonces no sé. Y estamos allí queriendo saber todo antes de empezar. Como digo, a veces nos empezamos a ahogar antes de mojarnos los pies. Y fíjense, las parteras, en algún día, o tal vez en alguna noche, en alguna madrugada, yo no sé si Cifra y Fua, las dos juntas, o una de ellas particularmente, muy individualmente, fue llamada a un hogar para asistir a una mamá que estaba por tener familia. Y ellas fueron a hacer su trabajo como lo venían haciendo. Y ellas no sabían que el que estaban haciendo ese día, en esa hora, era Moisés, el instrumento que Dios tenía preparado para traer libertad a su pueblo. Cifra y Fua. Hermano, yo sé que en la obra del Señor hay tantas contrariedades, tantos obstáculos, tantas amenazas, tantas situaciones incómodas. Y yo conozco el trabajo que muchas veces hacen las maestras de escuela dominical, con su esfuerzo, con su dedicación, sus horas, y llegan a la clase y los chicos están mirando, pasa una mosca y miraron todos para allá. Eso pasa en la escuela dominical, no pasa en la iglesia. Y entonces uno dice, después a veces dice: pero Señor, ¿vale la pena esto? Si nadie me escucha, tanto esfuerzo, tanta dedicación, si no tiene ningún sentido. ¿Quién le dice? Si el Señor tarda en su venida, con esos con los cuales a ustedes Dios le da la oportunidad de estar trabajando, en un grupo, en un área, en una congregación, en un aula de escuela dominical, con ese grupo de chicos que se reúnen en la plaza en la hora feliz, en ese hogar que te cuesta llegar cada semana. ¿Quién te dice si allí no estás ayudando a nacer a ese hombre, a esa mujer que va a ser un instrumento en las manos de Dios? Te bendeciré para que seas bendición. Te bendeciré, te voy a inundar de mi presencia, dice el Señor. Te voy a llenar con esos ríos de aguas de vida. ¿Para qué? Para que también seas de bendición. Cifra y Fua fueron dos mujeres bendecidas, pero que también fueron de bendición. Y permítanme decirlo de este modo: ni ellas mismas fueron conscientes a
dónde llegó el alcance de vivir en el temor de Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa actitud valiente de cifra y fuga? ¿Cuántos niños fueron guardadas sus vidas por esa actitud valiente de cifra y fuga? Querida iglesia, el Señor viene pronto y su galardón, el premio, viene con Él. Y permítame decirlo de este modo: en el corazón de Dios, Dios quiere darte un premio también. Dios quiere darte ese premio, ese galardón para tu vida. Las parteras fueron bendecidas allí mismo, pero yo creo que hay riquezas mayores allí en la presencia del Señor. ¿Para quién? Para aquellos que obedecen al Señor, para aquellos que son bendecidos y son de bendición a otras personas. Ayudando a nacer. Ayudando a nacer. Permítanme rápidamente ver las otras dos mujeres. En el Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta es la última carta, en términos cronológicos, que tenemos del apóstol Pablo escribiendo. Ustedes se han deleitado y se han maravillado leyendo las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, las cartas a los corintios, las cartas a Éfeso, a los hermanos que estaban allí en los filipenses, a tantos lugares. Pero hay cuatro cartas personales del apóstol Pablo a Tito, a Filemón, y hay dos cartas a Timoteo. Y la segunda carta a Timoteo, la última carta que Pablo escribe, estando desde la cárcel. Y fíjese lo que Pablo en el capítulo 1 dice de 2 Timoteo. Mientras él, los primeros versículos, él agradece a Dios por tener a Timoteo como un instrumento, como un obrero allí de la obra del Señor, alguien que está dedicado por entero a la obra de Dios, pero que tiene miedos y tiene un montón de desafíos por delante, gigantes, y ya no está el faraón de Egipto, pero sí, el faraón de este tiempo está allí amenazando a toda la iglesia donde está Timoteo. Y Pablo le dice algo: mira, yo no me acuerdo tanto de vos. Si usted lee los primeros versículos va a encontrar que dice: me acuerdo hasta cómo llorabas. Pero hay algo que Pablo, estando en la cárcel, se está acordando de Timoteo, pero de cómo Timoteo llegó a ser Timoteo. Fíjese lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria, estoy tratando de recordar, está diciendo Pablo, la fe, ¿cómo dice allí en su Biblia? La fe no fingida, después vamos a hablar sobre esto, dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y Pablo dice: yo estoy seguro que en ti también. Aquí hay dos mujeres, Loida y Eunice, una abuela y una mamá. Y aquí tenemos abuelas. Algunas abuelas son muy jóvenes, algunas abuelas tienen sus años. Pero fíjese qué interesante, Pablo estando allí en la cárcel y hablando de Timoteo y alentándolo a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, yo estoy acá en prisión por causa del Evangelio, pero estoy trayendo a mi mente, estoy recordando a quién influyó en tu vida de esa manera tan particular. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre. Y fíjese cómo la palabra de Dios, lógicamente, es una carta personal de Pablo, pero está siendo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y está trayendo una revelación profunda, muy marcada. Dice: y habitó en tu abuela y en tu madre. ¿Qué significa la palabra habitar?
Habitar significa con pertenecer a un lugar, con permanecer. Es más, si usted lo analiza técnicamente, tiene que ver ese, dónde está su domicilio, dónde está su dirección. Es como que dijera Pablo, la fe, esa fe verdadera, tenía un domicilio. ¿En dónde? Allí, en la vida de tu abuela, en la vida de tu mamá. Y yo sé que esa fe está también en vos. ¿Qué es lo contrario a habitar? ¿Qué es lo contrario a tener un domicilio? Ser nómade, vivir de acá para allá. Y a veces me temo, hermanos, que nuestra fe puede ser de esta manera. Y hoy tenemos fe y estamos, y en la semana no, la fe la dejamos mejor para la iglesia. En la semana hacemos como nosotros queremos. Entonces andamos como nómades de un lado a otro, como alquilando casi. Hoy tengo fe, mañana no tengo fe, mañana voy a buscar fe a otro lado y mañana no sé dónde. ¿A dónde está la fe? No sé. Y Pablo decía, la fe, esa fe verdadera, habitaba, tenía un domicilio. ¿En dónde? Allí donde estaba tu abuela, allí donde está tu mamá, y allí donde estás vos. Y cuando hablamos de fe, hablamos de tener esa confianza en Dios, esa seguridad de que la palabra de Dios, la Biblia, es justamente la palabra de Dios, que Dios nos habla, y allí tenemos las verdades, el camino que Dios nos va mostrando, y también tener las promesas de Dios. Fe significa depositar tu confianza en el Señor. Fe tiene que ver con esto, creerle a Dios. Capítulo 11 de los Hebreos, y yo sé que alguno de ustedes lo conoce de memoria, el primer versículo que habla de la fe, pero por el versículo 6 que dice, sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. ¿Vio cómo lo sabían? Si fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso, agradar a Dios? Significa que Dios se sienta cómodo en medio de nosotros. Que Dios no se sienta incómodo. Es necesario esa fe. Y fíjese que dice, la fe no fingida. ¿Por qué aquí la palabra de Dios habla de fe no fingida? Es que la fe se puede fingir. Sí. La fe se puede disfrazar. Dice. ¿Saben que esta carta que Pablo no está en una oficina tranquilo escribiendo esto? Él está en medio de una prisión romana por causa de su testimonio. Y cuando uno lee las cartas, él no es que está con el apoyo aún de los demás hermanos, no, está solo. Él mismo dice, mira, mis hermanos hasta me abandonaron, algunos han hasta renegado de la fe. Pero él está hablándole a Timoteo y le dice, Timoteo, mantén esa fe no fingida. Y cuando Pablo escribe esta carta, la escribe en el idioma griego, y la palabra fingir, ¿sabe? En el idioma griego tiene que ver con la palabra hipócrita, una palabra muy fuerte. Generalmente la palabra hipócrita lo relacionamos en el Nuevo Testamento con los fariseos. Y uno dice, no, esa palabra no queremos saber nada de nosotros. Los religiosos de la época de Jesús eran los hipócritas, porque el Señor mismo se los dijo. Pero esa palabra hipócrita, ¿sabe qué significa? Actor dramático. Y tiene que ver que en la antigua Grecia, y hasta el día de hoy siguen aún las figuras, en los teatros se utilizaban las máscaras, unas máscaras enormes. Y se usaban unos elementos también para distorsionar la voz. Entonces Pablo le dice a Timoteo, yo estoy aquí en la cárcel, pero me estoy acordando de que la fe verdadera tenía el domicilio allí donde estaba tu abuela, donde estaba tu mamá, y sé que esas dos mujeres han influenciado en tu vida para que esa fe, sin máscaras, sin distorsión de voz, sin dramatizar nada, sea genuina y real también en ti.
cifra y fuga influenciaron a miles de personas con su valor, con su coraje, con esa determinación de hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Loida y Eunice, simplemente viviendo en sus hogares la presencia de Dios, influenciaron de tal manera en la vida de Timoteo que este hombre de Dios llegó a ser un pastor que ha influenciado a un montón de personas en medio de un mundo pagano e idólatra. ¿Qué herramienta tenían estas mujeres? Usted tiene abierto allí 2 Timoteo capítulo 1, le invito a que dé vuelta a la página. Capítulo 3. Forma parte de la misma carta. Y aquí le va a dar un secreto, y es especialmente para las abuelas, para las mamás, pero permítanme decirle, para los abuelos, para los papás, para los jóvenes que algún día van a ser papás, para aquellos que están pensando formar una familia. Fíjese lo que la palabra de Dios aquí te está diciendo. Capítulo 3. Y Pablo le sigue escribiendo a Timoteo. Y Timoteo, con todas las dudas y las inseguridades, llegamos al versículo 14 y le dice: pero persiste tú, no importa lo que hagan los demás, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Recuerdas de quién has aprendido? Y que desde la niñez, desde que eras un pequeñito, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjese el detalle de lo que es la palabra de Dios. Dice: toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, esa palabra tan difícil que tiene que ver con convencerte, darte pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Esta Biblia que también es útil, ¿para qué? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dice: pero hermano, ¿quién es perfecto? Si la misma Biblia dice que nadie es perfecto, es verdad. Pero la palabra perfección tiene que ver con que seas completo. Que seas completo con todo el proyecto, con todo el propósito que Dios ha tenido para tu vida y tiene para tu vida. Que seas ese propósito de Dios 100%, no solamente una partecita, no un cristiano 90%, no un cristiano un 70%, un 10%, ni siquiera 99%, sino completo en lo que Dios quiere. Y Pablo le decía a Timoteo, los tiempos son difíciles. El mundo que nos rodea es peligroso. Pero recordá de quién aprendiste. Estas dos mujeres que tienen una fe verdadera. ¿Para qué? Para que realmente esa fe pueda crecer a la luz de la palabra del Señor. Vos puedas ser fortalecido y que realmente la presencia de Dios sea real. Que Dios esté cómodo en cada una de nuestras vidas, cada día de vida que Dios nos da. Te bendeciré y será bendición. Yo invito a que se pongan de pie y permítanme leerle unos versículos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Una historia que el Señor les contó a los discípulos. Yo soy sincero, estos versículos los recordé esta mañana muy temprano. Digo: Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que me estuviste hablando en estos días? Pero estando en la reunión
estando en la presencia del Señor, creo que Dios quiere decirnos algo a cada uno de nosotros. Capítulo 20, el primer versículo dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados. Entonces también les dice: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y estos hombres fueron. Y salió cerca de la hora sexta y novena, ya eran 6 horas de trabajo y 9 horas de trabajo en una jornada de 12 horas. Ahí hizo lo mismo. Pero fíjese lo que dice el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, faltaba solamente 1 hora de trabajo, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces el dueño de la viña les dice: id también vosotros a la viña y recibiréis el pago que sea justo. Creo que el Señor está cerca. Creo que estamos viviendo la hora 11, la última hora. Las noticias, las señales están anunciando: Cristo viene nuevo. Pero viene Cristo y viene con su galardón, viene con ese premio que quiere darte. Y aún esta hora final el Señor está diciendo: hay alguno que está desocupado, todavía hay trabajo, todavía hay tiempo. No, Señor, porque ya no hay tiempo, ya pasó. Si yo tuviera 15 años, el Señor no te dice esto. Todavía hay tiempo. 4 mujeres están en la Biblia, pero que nos hablan de valor, determinación, coraje, temor de Dios, llenos de fe, sirviendo al Señor en el hogar o en el lugar donde Dios nos ubica. 4 mujeres bendecidas por Dios, pero que también son de bendición a otras personas. Bueno, vamos a orar. Y yo en primer lugar les pido que ustedes den gracias al Señor por su salvación, por su misericordia. Porque el Señor te llena de su amor, de su misericordia, de tu paz, como cantamos. Dios te bendice y agradeceselo al Señor por tener este tiempo de libertad en familia aquí reunidos en el nombre del Señor. Pero Dios también te saca de ese pozo de desesperación, ese pozo donde vos decís: no, yo no puedo seguir, yo no sé cómo salir de aquí, no, estoy encerrado. El Señor te saca de ese lugar para que seas de bendición. Tené el temor de Dios que tenías Israel, como el Señor le tiene que hacer. Y decirle: Señor, ayúdame en el lugar donde estoy, en el lugar del trabajo material o en el trabajo espiritual. Señor, ayúdame a hacer lo que tenga que hacer un verdadero cristiano. Ayúdame que en casa, en mi vida, en nuestro hogar, te sientas agradable. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos sean bendecidos como alguna vez fueron bendecidos por Loida y Eunice. Este día domingo de marzo sea un día donde digas: Señor, yo reconozco tu bendición, pero que esa bendición no se estanque en mí, sino que yo pueda hacer la bendición de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Hay gratitud en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Hay gratitud, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Gracias, Señor, porque tú nos sacas del pozo de la desesperación, del pozo de la condenación. Gracias por el poder de la sangre de Cristo que lava y limpia nuestras vidas. Pero, Señor, también nos sentimos bendecidos. Y creo que tu Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros
con ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Y aunque las amenazas de este tiempo suenan tan crueles, tan duras, Señor, pero danos fuerza, Señor, danos luz, danos sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer en tu temor, oh Dios. Que nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares en el ministerio, sean lugares donde tu presencia, Señor, nos inunde, nos rebalse a cada uno de nosotros. Señor, que nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, sean lugares donde haya una fe verdadera, una fe no fingida, Señor. Lo queremos, Señor. Necesitamos de tu gracia y de tu ayuda y tu fortaleza, Señor. Señor, gracias. Muchas gracias por tu fidelidad.